Qué alegría poder saludar una vez más a las personas que se unen a este espacio. Hoy en No los olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia, junto a la Fundación ACN, damos paso a la segunda parte de un especial en el que el Padre Astolfo Moreno nos ha venido guiando en una reflexión sobre cómo tomar decisiones desde la fe y la razón. Y debe estar siempre iluminado por la palabra de Dios. Atendamos. Y entonces así lo plantea este autor. Dice, respecto a las preguntas que José se formulaba a sí mismo, ¿no? ¿Debo ser fiel a lo que creo, que se recoge en las Sagradas Escrituras? ¿O debo más bien tomar por esposa a la mujer que amo? Entonces aquí está la disyuntiva, ¿no? ¿Hago lo que creo, mi fe, mi religión, o a la que amo? A quien según lo prescrito debería abandonar. ¿La religión o el amor? ¿Lo objetivo o lo subjetivo? ¿Lo razonable y prudente o lo que dictan las vísceras y el corazón? José está dividido entre lo que le rompe por dentro y lo que inevitablemente lo convertirá en un marginado social. Tiene un drama. José tiene un drama. Muchas veces nosotros también tenemos dramas, un drama interior, una ruptura, ¿no? Y esto es impresionante, porque al final, eh, digamos, José nos muestra que, que lo que le resuelve la cuestión es una intervención de Dios, ¿no? Él tiene un sueño y el ángel le dice lo que debe hacer. Algo extraordinario absolutamente, ¿no? No temas tomar a María porque lo que lleva es obra del Espíritu Santo. O sea, algo humanamente increíble. Entonces, este primer punto que quería señalar es que muchas veces las decisiones no son sencillas. Nos ponen en juego la integridad entera de la vida. Pero ese es el drama de la existencia humana. Y es también maravilloso vivirlo. Y José llevó a plenitud su vida porque se la jugó tomando decisiones. Pero entonces este es el primer punto. Hay un ámbito de decisiones que a veces solo se resuelven con una intervención divina que aclara y que ilumina. Y el segundo punto es, bueno, también en la vida cotidiana, en la vida diaria, interesa tomar, digamos, decisiones de la manera más adecuada posible. Y yo pudiera animarme a sugerirles algunos pasos para tomar decisiones, algunos pasos que nos puedan iluminar. Entonces, para tomar decisiones, una manera de abordar esto se enseña muchas veces en escuelas de dirección y de negocios, es identificar el problema. Muchas veces yo tomo decisiones porque tengo algo que es indeseable o algo que quiero mejorar. Eso es lo que yo llamaría problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es exactamente lo que quiero mejorar? ¿Qué es exactamente lo que en este momento resulta indeseable? Y esto parece evidente, pero no siempre es fácil de precisar cuál es realmente el problema en esta decisión, ¿no? Por ejemplo, eh, estoy incómodo en el trabajo. Entonces, vale la pena preguntarme, pero ¿cuál es el problema? El problema es que siento que me pagan poco, que no me reconocen, que me queda muy lejos de la casa, que me impide ver a mis hijos. Una mezcla de algunos de estos, porque a veces puedo tomar decisiones pensando que el problema es uno y resulta que el problema es otro, ¿no? A veces nos puede pasar que, por ejemplo, eso, ¿no? No me siento a gusto, entonces voy a cambiar de trabajo. Entonces renuncio y me voy a otra cosa. Pero allá en ese nuevo sitio
me doy cuenta de que también me siento a disgusto. Y entonces que posiblemente el problema no era trabajar en esta empresa, sino que realmente a mí no me gusta lo que estoy haciendo o hay otro tipo de variables. Muchas veces el diagnóstico del problema no es claro. ¿Cuál es realmente el problema? ¿Cuál es realmente mi problema? ¿Qué es realmente lo que quiero solucionar? La decisión que voy a tomar actuará realmente sobre qué aspecto de mi vida. Eso muchas veces sucede que ni siquiera lo sabemos. Y aquí es fundamental entonces el conocimiento de la realidad, ir a fondo. Y una clave para ir al diagnóstico del problema es preguntarme siempre por qué. La pregunta por qué es como un hilo que yo voy alando y al alarlo me va llevando cada vez más a fondo, muchas veces más a fondo de mi propio corazón y me permite identificar. Entonces, si vuelvo a este ejemplo que simplemente se me ocurría, ¿por qué no estoy a gusto en el trabajo? ¿Y por qué? Ah, no, pues porque me siento triste. ¿Y por qué? Ah, pues porque no me saludan. ¿Y por qué? Y vamos entrando con ese por qué hasta llegar a un punto en el cual esa pregunta no tiene una respuesta más allá. Y ahí es donde podemos entender realmente cuál es el problema. Porque muchas veces nos puede pasar. Yo como sacerdote lo veo en mi vida y lo experimento cuando tengo relación con muchas personas, ¿no? Me puedo sentir en casa no contento, ¿no? Y entonces puedo pensar que el problema son los otros, ¿no? El problema es mi marido, que no me escucha, o el problema es mi mujer. Y quizás el problema no es el otro. El problema puede ser yo, puedo ser yo. Y a veces puedo ser yo, pero puedo pensar que es una cosa. Entonces el diagnosticar el problema es fundamental. Hace un tiempo hablaba con mm, alguien que conozco que se dedica a la medicina, en concreto a la ortopedia, y me comentaba algo que me llamaba la atención y es que en las clínicas, cuando van a hacer una cirugía a una persona, por ejemplo, le van a operar un brazo, utilizan muchos medios para asegurarse de que van a operar el brazo correcto, porque ha pasado que a alguien le abran un brazo, hasta le hagan una intervención en el brazo derecho cuando resulta que el que estaba mal era el izquierdo. Entonces hacen cosas como que antes de entrar al quirófano le preguntan al paciente una vez más, evidentemente tienen toda la documentación, pero se aseguran con preguntas y marcan con alguna tinta, con algún etiquetador, el brazo que deben operar para que al llegar al quirófano por algún descuido o lo que sea, no se pierda, porque nos puede pasar, ¿no? Un diagnóstico equivocado del problema me puede llevar a soluciones inservibles o hacer aún más daño, porque si me amputan el brazo incorrecto, me quedo sin el brazo bueno y con el brazo malo sin arreglo. De manera que esto es fundamental, esto de entender cuál es el problema, cuál es mi problema. Y, y si hoy quieres tomar decisiones, eh, qué importante es esto. Miren, yo hablaba con alguien en estos días sobre mi propia vida y me he dado cuenta que durante muchísimos años en mi vida había vivido como para una imagen de mí mismo, ¿no? Tengo que ser alguien importante. Y como que se daba por descontado, yo me daba por descontado que esa era mi propósito, hacer las cosas lo mejor posible para ser perfecto. Pero luego me pregunto, ese es mi problema. Eso es esa es la vida que yo quiero vivir. Y me he dado cuenta que yo quiero ser un sacerdote para la misión. Y me he dado cuenta en este momento de mi vida que mi problema es distinto del que yo pensaba que era. Y probablemente esto que hoy veo que es mi problema, no sé si sea la última palabra. Pero muchas veces vivimos para cosas que quedamos por descontadas, que son nuestra vida, y tomamos decisiones como para, oye, pero entrar dentro y preguntar, bueno, ¿y yo qué quiero? ¿Y qué quiere Dios de mí? ¿Y cuál es realmente mi vida?
¿Y cuál es mi horizonte? ¿Cuál es mi problema? Esta charla nos enseña que en ocasiones las decisiones que enfrentamos son tan complejas que parecen irremediables mediante el simple uso de la lógica. Lo anterior nos logra sumergir en un dilema que afecta nuestra integridad. Por esto necesitamos algo más que nuestra propia capacidad de juicio. Necesitamos la iluminación divina, una intervención que aclare el camino y nos dé la confianza para seguir adelante. Al igual que el rey Salomón, quien al pedir sabiduría no buscaba solo su propio beneficio, sino el bien de todo su pueblo, nuestras decisiones están llamadas a trascender lo inmediato. No se trata solo de elegir entre lo correcto o lo incorrecto, sino de discernir el camino que nos conduce a una vida plena en Jesucristo. Este proceso, la fe y la razón, son las dos caras de una misma moneda que ayudamos a ver con claridad en medio de las dudas. Conoce más visitando www.acn-global.org. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. Dios te bendiga.